¿Te has preguntado alguna vez qué harías si tuvieras todo el dinero del mundo y una sabiduría incomparable? El rey Salomón, un personaje central de la Biblia, vivió esa realidad, pero su historia es mucho más que riquezas y poder. Es una montaña rusa de éxitos, errores y lecciones que todavía nos hablan hoy. ¿Por qué un hombre con todo lo que podríamos desear terminó enfrentándose a dilemas que aún nos resultan familiares? Quizás lo más impactante de Salomón no fue su oro ni sus palacios, sino cómo usó su fe para alcanzar logros inimaginables, y cómo la misma fe se tambaleó en los momentos más oscuros. Su vida nos invita a preguntarnos, ¿qué estamos construyendo con los dones que Dios nos ha dado? ¿Cómo enfrentamos nuestras propias decisiones cuando la tentación y el orgullo tocan a la puerta? En este video, exploraremos no solo la sabiduría y las riquezas de Salomón, sino también las luchas internas que lo llevaron a reevaluar todo lo que creía importante. ¿Estás listo para descubrir cómo estas lecciones pueden transformar tu vida hoy? Te aseguro que no volverás a mirar tu fe de la misma manera. ¿Te has imaginado alguna vez siendo conocido como alguien que transforma vidas con su sabiduría? Así fue el rey Salomón, un hombre cuya fama atravesó generaciones gracias a su extraordinaria capacidad para discernir. La Biblia lo describe como alguien tan sabio que hasta los reyes de otras naciones buscaban su consejo. Y no era solo sabiduría para acumular riqueza, Salomón la usaba para resolver conflictos, guiar a su pueblo y glorificar a Dios. Ahora bien, ¿cómo podríamos aplicar un poco de esa sabiduría en nuestras propias vidas? Quizás el primer paso sea reflexionar sobre cómo tomamos nuestras decisiones diarias. Salomón no solo era sabio, era inmensamente rico. Imagínate poseer tanto oro que ni siquiera puedes contarlo todo. Pero su riqueza no era simplemente material, su verdadera fortuna residía en su profunda fe en Dios. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es tu mayor riqueza? A veces pensamos que es el dinero, pero puede ser tu familia, tu salud o incluso tu fe. Yo te invito a buscar en tu interior y preguntarte, ¿qué estoy haciendo para cuidar lo que realmente importa en mi vida? El reinado de Salomón también fue una época de esplendor y prosperidad. Todo parecía perfecto, ¿verdad? Pero si nos detenemos un momento, nos damos cuenta de que esa prosperidad no surgió de la nada, fue el resultado de decisiones sabias, trabajo arduo y una conexión genuina con Dios. ¿Y tú, cómo estás construyendo tu propio reino? Quizás sea tiempo de invertir en relaciones más profundas, en hábitos saludables o en fortalecer tu fe. Pero, ¿sabes lo más impactante de Salomón? Su sabiduría no venía de libros ni de su experiencia, venía directamente de Dios. Eso me hace pensar, ¿qué pasaría si tú y yo comenzáramos a pedir más dirección divina en nuestras vidas? La Biblia nos muestra que Dios siempre está dispuesto a guiar a quienes lo buscan con sinceridad. Reflexiona en esto. ¿Qué sabiduría podrías recibir si comenzaras a orar hoy mismo? Pero espera, porque hay mucho más en la historia de Salomón que te hará cuestionarte aún más. ¿Has sentido alguna vez que tu vida está marcada por un propósito mayor, aunque no siempre entiendas el camino? Así era la historia de Salomón desde su nacimiento. Hijo de David y Betsabé, su vida comenzó envuelta en un contexto de errores humanos y segundas oportunidades. Y aquí es donde surge algo fascinante. Dios no ve tus comienzos como una limitación. Al contrario, los convierte en la base de algo extraordinario. Entonces, ¿qué hay en tu vida que Dios podría transformar si le permitieras actuar? La coronación de Salomón no fue un evento simple. Fue un momento cargado de intrigas políticas y desafíos, pero también de la confirmación de que era el elegido de Dios. Me pregunto, ¿cómo reaccionarías si supieras que, a pesar de los obstáculos, hay un plan divino para ti? La Biblia nos muestra que la fe en ese propósito es lo que nos sostiene cuando todo parece incierto. Si hoy enfrentas desafíos, recuerda que incluso en medio del caos, Dios sigue teniendo el control. Imagínate a Salomón, un joven que quizás no se sentía completamente preparado para gobernar. Pero en lugar de confiar en sus propias fuerzas, se inclinó ante Dios y pidió sabiduría. Eso me hace reflexionar. ¿Cuántas veces hemos intentado resolverlo todos solos, olvidando que podemos acudir a Cristo por dirección? Tal vez sea momento de arrodillarte, cerrar los ojos y simplemente decir, Señor, dame sabiduría. Es un acto pequeño, pero puede cambiar tu perspectiva por completo. Lo más impactante es que, desde el inicio, Salomón entendió que su reinado no era solo sobre él, era sobre cumplir el propósito divino para su pueblo. ¿Y tú? ¿Has considerado que tu vida puede ser una herramienta para bendecir a otros? Piensa en las decisiones que tomas diariamente.
¿Están alineadas con un propósito mayor? Reflexionar sobre esto es esencial, porque lo que viene a continuación en la historia de Salomón nos muestra el impacto de vivir con esa perspectiva. ¿Alguna vez te has detenido a imaginar lo que significa construir algo que trascienda generaciones? Salomón no solo construyó edificios, construyó un legado espiritual con el Templo de Jerusalén, un lugar donde la gloria de Dios habitaba entre su pueblo. Piensa por un momento, ¿qué estás edificando hoy? Quizás no sea un templo de piedra, pero cada palabra que dices, cada acto de amor o fe, es un ladrillo en el templo de tu vida. Pregúntate, ¿estás edificando algo que honre a Dios o que se desmorone con el tiempo? El templo no fue solo una obra arquitectónica, fue un símbolo de la conexión entre el cielo y la tierra. Cuando Salomón lo dedicó, pidió a Dios que escuchara las oraciones hechas en ese lugar. ¿Y sabes qué? Hoy no necesitamos un templo físico para hablar con Él. Tu corazón puede ser ese lugar sagrado. Pero, ¿lo estás preparando? Reflexiona. ¿Qué hábitos, pensamientos o actitudes necesitan ser renovados para que tu vida sea un espacio donde Cristo pueda habitar? Lo increíble de esta obra es que cada detalle del templo tenía un propósito divino. Oro, cedro, piedras preciosas, todo simbolizaba la santidad y la grandeza de Dios. Me pregunto, ¿cómo podríamos aplicar esto en nuestras vidas? Quizás sea momento de mirar los detalles, tus relaciones, tus prioridades, tu fe. A veces, lo que parece pequeño puede tener un impacto eterno. Salomón nos enseña que lo que hacemos para Dios debe ser con excelencia, porque refleja quién Él es. Pero no todo se trata de lo visible. El templo también nos recuerda que lo más importante es lo que ocurre en el interior. ¿Qué sentido tiene un edificio hermoso si el corazón de quienes lo habitan está vacío? Esto nos lleva a reflexionar sobre lo que realmente importa en nuestra relación con Dios. ¿Qué tipo de templo estás construyendo en tu vida? Porque lo que Salomón vivió después de construir el templo nos muestra cómo las decisiones pueden cambiar el curso de todo. ¿Alguna vez has sentido que las decisiones que tomas hoy pueden cambiar el rumbo de tu vida mañana? Salomón lo entendió muy bien. Su reinado no solo fue un tiempo de esplendor espiritual, sino también de inteligencia estratégica. Reestructuró la administración de Israel, creando un sistema organizado que permitió prosperidad y estabilidad. Y esto me hace pensar, ¿cómo organizamos nuestra vida? Tal vez sea el momento de replantear nuestras prioridades, de establecer un orden que permita que Dios fluya en cada área. No podemos ignorar que Salomón fue un maestro en el comercio. Sus acuerdos con otras naciones no solo trajeron riquezas materiales, sino también una influencia global que benefició a su pueblo. Esto me lleva a reflexionar. ¿Estamos aprovechando nuestras oportunidades para ser una bendición para otros? A veces, compartir lo que tenemos, sea tiempo, recursos o palabras de fe, puede abrir puertas que jamás imaginamos. Así como Salomón usó su sabiduría para beneficiar a Israel, nosotros podemos usar nuestra fe para impactar nuestro entorno. Lo más fascinante de las estrategias de Salomón es cómo reflejan la combinación de visión humana y dirección divina. La Biblia nos muestra que no todo dependía de sus habilidades, sino de su disposición a escuchar a Dios. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones sin consultar al Señor? Quizás hoy sea un buen momento para detenernos y decir, Dios, guíame en este camino. Porque, como Salomón, nuestras decisiones no solo afectan nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Pero también hay una advertencia en esta parte de la historia. La abundancia y el éxito pueden desviar nuestro enfoque si no estamos firmes en nuestra fe. Salomón comenzó su reinado confiando plenamente en Dios, pero ¿qué ocurre cuando el corazón se desvía? Esto me lleva a preguntarte, ¿dónde está tu confianza hoy? Porque lo que sucedió en las alianzas de Salomón nos muestra un lado más profundo de su historia que debemos explorar. ¿Has pensado alguna vez en el poder que tienen tus palabras para abrir puertas? Salomón lo sabía bien. Su diplomacia no solo fue estratégica, sino que también demostró su capacidad para conectar con otros a un nivel más profundo. Un ejemplo fascinante fue su interacción con la reina de Sabá. Ella viajó largas distancias solo para escuchar su sabiduría, y al final quedó asombrada. Esto me lleva a reflexionar. ¿Nuestras palabras reflejan la fe y la sabiduría que tenemos en Cristo? Tal vez sea momento de usarlas para edificar y no solo para conversar. La visita de la reina de Sabá no fue un simple intercambio de preguntas y respuestas, fue un reconocimiento de que Salomón tenía algo único. ¿Y tú? ¿Qué tienes para ofrecer al mundo que refleje la gloria de Dios? Tal vez sea tu paciencia en medio de la adversidad,
tu habilidad para perdonar o tu fe inquebrantable. Cada uno de nosotros tiene algo que compartir, y la historia de Salomón nos inspira a identificar esos dones y usarlos para impactar a quienes nos rodean. La diplomacia de Salomón también fue una herramienta para construir alianzas sólidas. Pero, ¿sabes qué lo hacía diferente? Su enfoque no era solo político, era profundamente sabio. Esto me hace pensar en nuestras propias relaciones. ¿Cómo las estamos cultivando? Tal vez sea hora de priorizar conversaciones sinceras, de escuchar más que hablar y de buscar la dirección de Dios en nuestras interacciones. Porque, al igual que Salomón, nuestras relaciones pueden ser una plataforma para glorificar a Cristo. Sin embargo, detrás de toda esa admiración y reconocimiento, también hay lecciones importantes. La reina de Sabá no solo llevó regalos materiales, también puso a prueba la fe y el conocimiento de Salomón. Esto nos recuerda que nuestras acciones y decisiones siempre serán observadas. ¿Qué estamos mostrando al mundo sobre nuestra relación con Dios? Porque, como veremos más adelante, incluso el rey más sabio puede enfrentar desafíos internos que cambian el curso de su vida. ¿Te has encontrado alguna vez dividido entre lo que sabes que es correcto y lo que deseas? Salomón, a pesar de su sabiduría, no fue inmune a esa lucha. Su vida personal estuvo marcada por relaciones complicadas y decisiones que lo alejaron de Dios. Aunque comenzó con una fe firme, su corazón se distrajo con alianzas matrimoniales y prácticas idolátricas. Esto me hace reflexionar. ¿Qué cosas en nuestra vida podrían estar desviándonos de nuestra fe? Tal vez sea momento de evaluar qué ocupa el lugar central en nuestro corazón. Imagínate a Salomón, rodeado de riquezas y poder, pero atrapado en un conflicto interno. Esto nos recuerda que el éxito exterior no garantiza paz interior. La Biblia nos enseña que el verdadero bienestar viene de vivir en alineación con la voluntad de Dios. ¿Y tú, cómo estás alimentando tu relación con Cristo? Tal vez sea tiempo de priorizar la oración diaria o de estudiar las Escrituras con mayor profundidad, para que tu fe sea el ancla en medio de cualquier tempestad. Lo que más impacta es cómo las decisiones de Salomón afectaron no solo su vida, sino también a su pueblo. Cuando permitimos que nuestras prioridades se desvíen, las consecuencias suelen ir más allá de nosotros mismos. Esto me lleva a preguntarte, ¿qué legado estás dejando a quienes te rodean? A veces, pequeños ajustes en nuestras actitudes o elecciones pueden marcar una gran diferencia, no solo en nuestra vida espiritual, sino también en la de nuestra familia y comunidad. Sin embargo, incluso en medio de sus errores, la historia de Salomón nos muestra un mensaje esperanzador. Dios no abandona a quienes ama. Aunque enfrentó juicio divino, la gracia de Dios siempre estuvo presente. Esto nos recuerda que, sin importar cuán lejos podamos sentirnos, siempre hay un camino de regreso. Y esta lección nos prepara para comprender cómo las palabras de Salomón en los libros bíblicos reflejan una sabiduría que todavía ilumina nuestras vidas hoy. ¿Alguna vez has sentido que necesitas una brújula para navegar en los desafíos de la vida? Salomón, a través de su legado literario, nos dejó un mapa lleno de sabiduría en libros como Proverbios y Eclesiastés. Cada versículo parece un espejo que nos invita a reflexionar sobre nuestras decisiones y prioridades. Por ejemplo, cuando dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, nos recuerda que la verdadera sabiduría no viene de nosotros, sino de nuestra fe en Cristo. Proverbios está lleno de consejos prácticos que pueden transformar nuestro día a día. Desde cómo manejar nuestras palabras hasta cómo actuar con integridad, cada enseñanza parece estar diseñada para nuestra vida moderna. ¿Qué pasaría si aplicáramos uno de estos principios cada día? Podrías empezar por algo simple, ser más cuidadoso con lo que dices, buscando que tus palabras sean un reflejo de amor y fe. ¿Te imaginas el impacto que esto tendría en tus relaciones? Por otro lado, Eclesiastés nos muestra un lado más profundo de la sabiduría de Salomón. Nos habla de la fugacidad de la vida, de cómo muchas veces buscamos satisfacción en cosas que no tienen valor eterno. Esto me lleva a preguntarte, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo y energía? Quizás sea el momento de redirigir tus esfuerzos hacia lo que realmente importa, tu relación con Dios, tu familia y tu comunidad. Porque al final, todo lo demás es vanidad. Pero lo más hermoso de la sabiduría de Salomón es cómo nos guía hacia una vida en plenitud, arraigada en la fe y la confianza en Dios. Es un recordatorio de que, aunque somos imperfectos, podemos buscar diariamente la dirección divina. ¿Y tú? ¿Qué pasos darás hoy para acercarte a esa sabiduría eterna?
porque lo que hemos aprendido sobre Salomón nos invita a seguir explorando nuestras propias vidas y cómo podemos vivir en conexión con Cristo. Después de conocer la vida del rey Salomón, es inevitable preguntarnos, ¿qué estamos haciendo con la sabiduría y las oportunidades que Dios ha puesto en nuestras manos? Salomón tuvo todo, riquezas, sabiduría, poder, pero también enfrentó los mismos desafíos que tú y yo. ¿Estamos construyendo una vida que refleje nuestra fe en Cristo o permitimos que nuestras prioridades nos alejen de Él? Hoy te invito a reflexionar sobre tus decisiones. ¿Qué cambios pequeños puedes hacer para acercarte más a Dios? Tal vez sea dedicar más tiempo a leer la Biblia, practicar la gratitud o simplemente escuchar con el corazón a quienes te rodean. Recuerda, cada paso, por pequeño que parezca, puede ser un ladrillo en el templo de tu vida espiritual. ¿Te imaginas el impacto que tendría si aplicaras la sabiduría de Salomón en tu día a día? ¿Qué legado estás dejando para quienes te rodean? No es tarde para empezar a construir una vida con propósito y dirección divina. ¿Estás listo para tomar esa decisión hoy? Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguiremos explorando historias y enseñanzas que transforman vidas. Juntos podemos crecer en fe y descubrir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros.